Buenos días, hoy es domingo y ya estamos a 22 de marzo del año 2020. Espero que se escuche bien. Les doy gracias por estar con nosotros en este primer servicio que lo hacemos a través del internet. Quiero antes que nada empezar con una oración y les pido que por favor me acompañen. Padre Celestial, te doy gracias porque tú nos dices que todo obra para bien para aquellos que te aman, para aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Padre, nosotros te amamos. Hemos reconocido que sin ti nada podemos hacer. Señor Jesucristo, te pido que en este día tú nos muestres, tú nos reveles tu voluntad. Así como es en el cielo, la queremos también tu voluntad aquí en la tierra, Señor. En este momento te pido que tu Espíritu Santo me revele y abra los corazones de todas las personas que están escuchando esta enseñanza, para que tu palabra, que viene de lo alto a través de mis labios, llegue a los corazones de cada una de las personas que están escuchando y que están viendo esta enseñanza, y transforme los corazones de tal manera que nuestra actitud y nuestra conducta cambien conforme a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo. Señor, ayúdanos para que tu voluntad sea hecha. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy un poquito inquieto por lo que está sucediendo en el mundo, y estoy seguro que muchos de ustedes también, pero quiero decirles que nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está en nuestro Salvador, porque Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escondedero. Si quieres encontrar seguridad, no la vas a encontrar en ningún lugar, porque la seguridad no se encuentra en ningún lugar. La seguridad se encuentra en una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por que nos ha dado vida y que nos da la oportunidad de estar aquí. Bueno, el día del viernes empezamos con un tema que dijimos que de la oración, y dijimos que era, y mostramos, bueno, quise mostrar yo con la Biblia que la oración es el arma más poderosa que un creyente puede tener. ¿Por qué? Porque Dios se rige por leyes. Hablamos de las leyes o principios, verdades vitales, verdades de vida o muerte, podría decirle, que Dios se rige. Dios no viola sus leyes, Él las cumple, por eso fue necesario enviar a su Hijo unigénito al mundo, de hecho, para pagar precisamente el pecado del hombre que merecía la muerte. Entonces Cristo pagó el precio, pagó el castigo que nos merecíamos tú y yo, de morir eternamente. Y Él murió por nosotros y nos dio vida eterna, y nos dio salvación. Dijimos, no voy a abundar mucho, nada más lo que quiero decirles es de que la oración, Dios no interviene en este mundo si tú y yo no oramos. Y eso sí es importante, porque mucha gente piensa que ¿para qué oro? Yo sé que a Dios le agrada que ore, pero pues no pasa nada, no sucede nada. Y eso es una mentira de Satanás. Dios no va a intervenir en este mundo si no hay una persona, una sola, como lo vimos en los diferentes casos en la historia que encontramos en la Biblia, de que es necesario que tú y yo le pidamos al Padre. Que es necesario que su pueblo se humille, que invoque el nombre del Señor,
que se arrepienta y que cambie sus caminos. Y entonces dice el Señor que Él oirá nuestra oración desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. Perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Es necesario que tú y yo, como hijos de Dios, estemos orando. Ahora, el tema que vamos a ver hoy es el ayuno, el ayuno que no le agrada a Dios. El ayuno es el tema de hoy. El ayuno, hay un ayuno que no le agrada a Dios y hay un ayuno que sí le agrada. Entonces, yo quisiera empezar en Isaías 58, en el versículo 3. En Isaías 58, el versículo, de hecho vamos a leer el versículo 3 y 4. Aquí podemos ver un ayuno que hacía el pueblo de Israel y que no le agradó a Dios. ¿A cuántos les gustaría saber qué ayuno no le agrada a Dios? A mí me gustaría saber, porque yo no quiero hacer ese ayuno que no le agrada a nuestro Señor precioso. Entonces, podemos ver, dice Isaías 58, 3. De hecho, me gustaría que pusieras la versión NTV, pero está bien, así déjalo. Dice, ¿por qué? Dice, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces aquí el pueblo de Israel le está diciendo a Dios, ¿por qué? Le está preguntando, ¿por qué? Dicen, ayunamos. Bueno, el Señor le está diciendo a ellos que el Señor dice que el pueblo de Israel dice lo siguiente: ayunamos y no hiciste caso, ¿verdad? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, ellos sentían que ayunaban y que se sacrificaban y Dios ni los pelaba, ni les hacía caso. Entonces aquí le da la respuesta. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cámbiale a la otra versión, Nueva Traducción Viviente. Entonces, ellos estaban ayunando. Si quieres, déjalo ahí, porque, bueno, ellos estaban ayunando, pero a Dios no le agradó. Y no le agradó porque ellos los estaban haciendo para sí mismos. Lo voy a poner en la versión, dice, cámbiale la NTV. Esa es. ¿Esa es? No, ponle buscar. Ya que le cambiaste, ponle buscar. Ahí, en el, ahí, eso. Eso es, ahora sí. 58.3, aquí está. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Entonces el Señor les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Y nada más de una vez voy a leer lo que sigue el 4. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con toda clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Entonces, si tú y yo, la razón de ayunar, por ejemplo, es únicamente por bajar de peso, esa razón es para ti mismo y eso no agrada al Señor, ¿no? Ahora, si yo puedo ver aquí que en el 4 dice, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Pregunta el Señor. Entonces, si tú y yo vamos a ayunar y vamos a seguir el mismo estilo de vida,
de pleitos, de riñas, de murmuraciones, de chismes, de críticas, de juzgar a la gente, que dice, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo, dice el Señor. Ahora, la Biblia también nos muestra que ayunar sin orar no sirve de nada. La oración es muy importante durante el ayuno. Tú y yo podemos hacer grandes ayunos, pero si usted no dedica un buen tiempo todos los días a la oración, este ayuno no va a funcionar, no sirve. ¿Por qué? Porque Dios esta clase de ayunos no lo recibe. Entonces, vamos a ver en Isaías 58, el versículo 5, ¿por qué digo esto? A propósito, voy a decirles la definición de lo que es ayuno. Creo que debería haber empezado por eso, pero un ayuno cristiano, ¿qué es? ¿O cuál es? La pregunta sería, ¿verdad? Bíblicamente, ayunar es abstenerse de alimentos, bebidas, para enfocarse en un periodo de crecimiento espiritual. Específicamente, humildemente negamos algo a la carne, a nuestro cuerpo, para glorificar a Dios. Y de esa manera vamos a mejorar nuestro espíritu y vamos a profundizar mejor en una vida de oración. El ayuno es básicamente, y quiero distinguir algo, no es una dieta, Una dieta es una serie de alimentos que tú puedes tomar o no. El ayuno puede incluir ciertos alimentos, pero el ayuno es abstenerse de tomar esos alimentos con un propósito, y es el de mortificar a nuestra carne, disminuir, debilitar a nuestra carne para que nuestro espíritu crezca. Vamos a continuar un poquito más con esto de los ayunos que no le agradan al Señor, porque creo que es importante que veamos eso, y luego vemos los que sí le agradan, o las razones por las cuales, válidas para Dios, por las cuales sí hay que ayunar. Les decía yo en Isaías, pon la versión nueva, ya estamos ahí, ¿verdad? NTV, creo que es más claro. Dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera, se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Ahora, tú vas a decir, bueno, yo no soy policía y no he encarcelado a nadie físicamente, pero sí posiblemente que alguien te hirió, y por esa herida te causó una amargura en tu corazón que provoca que no le hables, aunque sea un familiar. Entonces, allí estás encarcelando a una persona. Dice, alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Hay unas personas que tienen negocio y son bien negreros. Y ayunan buscando la voluntad de Dios y buscando más espiritualidad, pero siguen abusando de sus empleados. Entonces eso no le agrada al Señor. Dice, y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisan de su ayuda. Ponle el 9. Bájale el 9. Entonces dice, cuando ustedes llamen al Señor, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden
a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Así está bien. Regrésate al 6. Entonces, ¿se fijan que el ayunar no nada más es el abstenerse de ciertos alimentos o de cierta bebida, sino que también es una actitud, es un comportamiento que Dios busca? Y si tú y yo ayunamos, pero hacemos precisamente las cosas que está diciendo aquí, ¿cuántos de ustedes, cuando llega un familiar y saben que les va a pedir un préstamo, desearan que no llegara? Pero yo veo que aquí el Señor nos está diciendo, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa, dale un poquito más hacia arriba, denle ropa a quienes la necesitan. Y no se escondan de parientes que precisamente, no se escondan de parientes que necesitan de su ayuda. Está muy claro, ¿no? El ayuno tiene que ir acompañado con un cambio de comportamiento, un cambio de actitud. ¿Cómo la ven? Entonces, aliviemos la carga de los que trabajan para nosotros o para ustedes. No sean negreros con la gente. Dejen en libertad a las personas que los tenemos oprimidos. Dejar cadenas que nos están matando, no solamente a otras personas, sino a nosotros también. Dice, levanten el peso del yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y esparcir rumores. O sea, dejar el chisme, dejar la murmuración. La queja. Entonces podemos ver la queja avanza, hay que dejarla. Nos quejamos de todo. Y aquí también nos muestra en el versículo 7 que de nada sirve ayunar si no ayudamos a los necesitados. Que compartamos la comida con los hambrientos y que demos refugio a los que no tienen hogar. Una cosa interesante, no sé por qué, yo sé que muchos no pueden, pero hemos recibido visitas nosotros en Mexicali de gente de Dios, hombres de Dios, y no hay nadie que diga, ¿saben qué? Yo pongo mi casa. Le doy gracias a Jesús Camarena, que en este fin de semana fue el único que dijo, yo voy a recibir a dos. ¿Y sabes qué? Ese es un privilegio, porque la palabra dice que seamos hospitalarios, que seamos hospedadores. Pero, ¿y por qué dice? Porque sin saber hospedaste ángeles. Así lo dice la palabra, y yo lo creo. Entonces, aquí nos está diciendo que si nosotros vamos a ayunar, tenemos que cambiar esa actitud, porque si ayunamos y seguimos igual, ahora no va a servir de nada, al Señor no le agrada y no va a hacer nada. Esta clase de ayuno, dice, ¿qué dice ahí? No le agrada. Déjenme regresar. Dice, no, esta clase de ayuno, no es esta clase de ayuno la que quiere el Señor. Entonces, necesitamos realmente analizar esas instrucciones que Dios nos está dando en la Biblia, en su palabra, en su palabra, para que tengamos nosotros un ayuno que le agrada a Dios. Ahora, miren, en Mateo 6:16 también nos dice cosas que no debemos hacer cuando ayunamos. Mateo 6:16 dice, Mateo 6:16. Es que es el Le estaba diciendo a mi hija que hiciera una cosa y porque iba a pasar algo y pasó ahorita y ahorita lo está haciendo. Muy bien. Cuando ayunéis, yo lo voy a leer. En Mateo 6:16 dice así, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Entonces, Jesús básicamente dijo que de nada sirve ayunar si lo hacemos para aparentar. Cuando ayunamos, que estamos sufriendo o que estamos mostrándonos a los demás. Porque entonces lo hacemos no para Dios, sino para que la gente diga, oh, qué espiritual es el hermano. O para que el apóstol o el pastor diga, oh, mira, qué bueno es. Y luego dice que de cierto os digo que ya tiene su recompensa. En la versión, voy a leer la versión NTV. Dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, van a recibir recompensa, pues la del hombre. Pero ¿usted quiere recibir la recompensa del hombre o la de Dios? Entonces, como les decía, la verdad, la admiración de la gente va a ser la única recompensa. Porque Dios no irá esa oración o ese ayuno. Ahora, por eso yo le digo que lo importante en un ayuno es la oración. Porque la oración, les había comentado yo, que es el arma más poderosa para el creyente. Por eso es importante en el ayuno combinarla con la oración. En la Biblia encontramos muchas, yo les decía el viernes que hay muchas leyes espirituales. No voy a repetir todo el mensaje, lo pueden ver ahí en Facebook, que por cierto, no sé por qué, pero nos quitaron, nos enmudecieron la música, aunque le pusimos que no teníamos los derechos de autor. No sé si alguien sepa cómo arreglar eso, pero en el minuto 35 usted va a ver la plática sobre la oración y por qué es lo más importante que nosotros podemos hacer. Es el arma más poderosa que nosotros tenemos como creyentes. Lo puede ver allí. Pero se ha levantado un cristianismo, y yo confieso que nosotros en cierta manera éramos así, donde la gente no ora. Y yo les decía, la razón es porque la gente cree que Dios no necesita nuestras oraciones, pero Dios necesita nuestras oraciones para intervenir en nuestra vida, en nuestros familiares, sobre todo cuando intercedemos por este mundo. Ahorita, por ejemplo, con este virus que está, es muy importante que tú y yo estemos intercediendo, estemos orando a Dios a que traiga la cura o simple y sencillamente lo desaparezca, ¿no? Y quiero decir algo aquí de la oración. Estoy en el ayuno, ¿verdad? Lo que no le gusta al Señor, pero es que es muy importante la oración. En Santiago 4, el versículo 2, nos dice aquí algo muy interesante que nos sucede a nosotros cuando no oramos. Entonces, si nosotros hacemos ayuno y no hacemos oración, no vamos a obtener lo que estamos pidiendo. Ahorita quiero decirles que el ayuno, no piensen que es para torcerle el brazo al Señor y que haga lo que yo le estoy pidiendo. No. El ayuno, ahorita vamos a ver las razones. Una de ellas definitivamente pues, es debilitar nuestra carne para que de esa manera nuestro espíritu se fortalezca. De hecho, la palabra dice que yo me fortalezco en tus debilidades, en las debilidades físicas. Pero vamos a ver aquí sobre la oración, porque les digo que el ayuno sin oración no sirve. Dice en el Santiago 4:2, en el 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no tienen lo que desean? Porque no pedís. Lo que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pon la versión NTV.
Lo que le quiero decir es de que si nosotros no pedimos en la oración, vamos a estar codiciando todas las cosas y no las vamos a tener. Vamos a tener envidia aquí cuando dicen matáis, no solamente se refiere a matar físicamente, sino también espiritualmente. Posiblemente hay un hermano que tiene una vida de oración, de comunión con Dios y Dios lo está progresando y es nuevo, tiene apenas 6 meses y ya es líder de un ministerio y tú has tenido 20 años y no eres líder de nada y te da envidia. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a hablar de él para matarlo, sobre todo si es un bebé. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos envidia? Porque los demás tienen más. ¿Pero por qué los demás tienen más? Porque no podéis alcanzar las cosas, porque luchas y combates y pierdes, porque no tienes lo que deseas, y la razón es porque no le pedís a Dios. Hay mucho de la oración que, a ver, ponte ahí en el 2, versículo 2, dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aunque cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. O sea, mucha gente pide egoístamente y esa oración Dios no la escucha. Y por eso también el ayuno, si tú lo haces, por eso el Señor no se agradaba, porque lo hacían para ellos mismos, lo hacían pues para bajar de peso, o para impresionar a otras personas, o para sentirse mejor. Lo hacían para sí mismos y eso no le agrada al Señor. Entonces, pero alguien puede decir esta pregunta, bueno, si la oración es tan poderosa, entonces ¿para qué hay que ayunar? Solamente oremos, ¿verdad? Pero nosotros, yo les decía que no ayunamos para comprarle a Dios, para comprar a Dios o para torcerle el brazo y obligarle a hacer algo que Él no quiere hacer, ni mucho menos para que nos acepte nuestros mismos propósitos o planes, ¿verdad? Sino que lo hacemos para ganar un beneficio espiritual. Por eso ayunamos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver por cuáles razones ayunamos. Y para esto vamos a Gálatas 5:16, se lo voy a mostrar en la Biblia. Y básicamente la primera razón para el ayuno, y por eso es necesario orar y ayunar, o si quieres ayunar y orar al mismo tiempo, y es porque con el ayuno es una forma de crucificar la carne. Porque si la carne no está crucificada, va a estar arriba del espíritu y vamos a andar en la carne. Y las obras de la carne tienen un fruto que es muy negativo y nosotros queremos el fruto pero del espíritu. Entonces por eso ahí en Santiago 15:16 es donde dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a andar en el espíritu? ¿O cómo le vamos a ganar a nuestra carne? Sacrificando la carne. Y el ayuno nos ayuda a sacrificar la carne. En Gálatas 5:16, esto que estoy leyendo aquí, ¿qué dice? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, o sea la carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la carne o la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. O sea, la razón del ayuno, y que es correcta y que le agrada a Dios, es para disminuir nuestra carne. Como lo pueden ver. Porque debilita nuestro cuerpo, de tal manera que el espíritu se hace fuerte.
Hay una parte de la escritura donde dice que mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en ti, en tu debilidad. ¿Saben qué? Yo creo que a veces Dios nos tiene que enfermar con el fin de hacernos débiles y hacernos sensibles a su Espíritu Santo. Sí lo creo yo que en algunas ocasiones no. Porque cuando estás débil, cuando te sientes enfermo, cuando te sientes, no tienes las fuerzas necesarias, tendemos a levantar nuestra mirada hacia el cielo y pedirle ayuda a Dios. Sáname, Señor, no me siento bien. Te cambia la perspectiva de la vida. No es todo físico, no es todo que las puedes todas. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la primera razón y válida para Dios, para el ayuno. Básicamente para sacrificar nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa. La otra razón por la cual ayunamos, la número 2, si alguien está escribiendo, es para echar fuera demonios. Y aquí vamos a ver una ocasión. Ay Dios, ¿dónde está? Aquí la tengo. Mateo 17, 14, 25. No, espérame. Mateo 6, 16, no, Mateo 17. Esta historia la podemos encontrar en 3 lugares. Está en Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a ver Mateo 17, 14, 25. Allí hay una situación interesante. Espero que no sé qué hice aquí, borré los versículos. Bueno, lo hago por memoria entonces. Esta razón, y voy a explicar esto, no es de que nosotros vamos a salir a echar fuera demonios, ¿ok? Y no somos cazafantasmas, y no es porque vamos a formar un equipo de que va a ir a lugares a sacar demonios. No, eso no es nuestra misión. Nuestra misión es ir y establecer el reino de Dios a donde vayamos. Tenemos una gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero en esa actividad de ir a predicar, de ir a dar a conocer esa esperanza gloriosa que nosotros tenemos a un mundo que está perdido, en ese momento se van o se pueden manifestar demonios. Y en ese momento es cuando nosotros los echaremos fuera, ¿verdad? Está en Marcos, en el último capítulo de Marcos, donde nos dice que echaremos fuera demonios. Y echaremos fuera demonios. Pero miren, vamos a ver esta historia de este tema. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos. ¿Pero qué dice ahí? Pero no pudieron sanarlo. O sea, este hombre, antes de llevarlo a Jesús, lo llevó a los discípulos y no pudieron sanarlo. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver la historia. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe. O sea, les llamó la atención.
¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio. Aquí está. Jesús reprendió al demonio. Y el demonio salió del joven. Qué interesante, ¿no? A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, el 19, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y entonces le dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Entonces, qué interesante, en esta versión, ¿dónde es donde está? Donde les dice, entonces, luego cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús le dijo, hijo de hombre, serás traicionado. No, les dice que este tipo de, cámbiate a Lucas, Marcos 9, 14 al 29, Marcos 9, 29. La razón que le está diciendo aquí, y te puedes cambiar la versión Reina Valera, les dice, aquí lo tengo, que este tipo o esta clase de demonios no sale sino con ayuno y oración. Cámbiate ahí, vete al 9:29. Esta versión me lo cambió. Pero ¿Quiere que sea la misma o todavía no? dices, esa clase, cámbiale a la otra, solo puede ser expulsada con oración, pero cámbiale, es con ayuno y oración. Cámbiale a la versión Reina Valera. Entonces, mientras demuestro ahí, vendría siendo Mateo 17, 25, está diciendo que aquí nos está mostrando que el ayuno sirve, ahorita se lo voy a mostrar. Otra razón por la cual ayunamos es para echar fuera demonios. En una ocasión los discípulos no pudieron echar fuera el demonio y le preguntaron a Jesús por qué no pudimos. Y él dijo que en este caso en particular, porque ustedes no tuvieron fe, pero luego añade algo más, él dice, pero por otro lado hay una clase de demonios que solo sale con oración y ayuno. Esta no es una predicación a propósito, si lo notaste, es un estudio del ayuno. Es más bien como un estudio. Aquí está, el 29. Y les dijo, esto es Mateo 17, 29. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y estoy seguro que si te vas también a Marcos 9, 29. Ese es Marcos 29, 29. Vete a Mateo 17, 25. Mateo 17, 25. Mateo 17. 25. Bueno, Mateo 17, 21. Ya lo pusimos, ¿no? ¿Cuál es el que dices tú? 17, 21. 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No sé por qué la otra versión le quitaron el ayuno, me sorprende eso, pero dale por arriba en el 28, en el 20, perdón. Voy a leer 20 y 21. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque les preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Y luego dice aquí, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por eso les digo que el ayuno va acompañado con la oración. Ahora, entonces, número 1, razón de ayunar, para sacrificar la carne, para hacernos más espirituales, para que el Espíritu de Dios en nosotros actúe, se fortalezca, se perfeccione en nuestra debilidad. La número 2, dijimos que era para echar fuera demonios. Y la número 3, bueno, la tercera les quiero decir también es para conocer la voluntad de Dios.
muchas veces no sabemos ni qué onda, ni qué está pasando en nuestra vida, ni no somos sensibles a la situación que estamos viviendo. Y quiero ponerles en el libro de Hechos, capítulo 13, cuando Bernabé y Saulo estaban por empezar su primer viaje misionero, ellos se pusieron en oración y ayuno para verdaderamente conocer la voluntad de Dios. Tú y yo empezamos muchos proyectos, empezamos muchas, o simplemente estamos buscando trabajo, o estamos buscando qué carrera tomar, o estamos buscando esposo o esposa, según el caso. Y esos momentos sí son importantes, el ayuno, porque el ayuno te va a poner en una posición en la cual tú vas a ser sensible a la voz de Dios, o más sensible a la voz de Dios, para seguir adelante. Yo estoy seguro, por ejemplo, que si nosotros ayunamos como un experimento, simplemente un día, y vas, por ejemplo, a la reunión, a la adoración, o a la alabanza y adoración, al principio vas a ser más sensible a simplemente a la adoración. A su presencia. A su presencia. Y es allí cuando estamos sensibles, cuando escuchamos a Dios y vemos su voluntad en nuestra vida. Vamos a leer un poquito de Bernabé y Saulo, comienza su primer viaje misionero. Díganme cómo andamos de tiempo, porque yo me meto en esto y pierdo la dimensión del tiempo. ¿Hechos qué? 11:30. 13, Hechos 13, nomás Hechos 13. Ok, está bien, lo escuché la primera vez. Tengo que tener ayuno para tener paciencia. Yo también. Que se me da paciencia, y también la que está ahí con la computadora. ¿Está en la Reina Valera? Está bien. ¿O quieres otra? No, está bien. O bueno, sí, cámbiale a la otra, a la NTV. Ustedes ahí en casa tienen paciencia, ¿verdad? Había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Saulo pues es Pablo, ¿no? Pero aquí lo que, fíjense, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Y entonces el 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, puedes ver cómo estaban ayunando todos ellos y orando, y cómo el Espíritu Santo tomó de la iglesia, apartó a Pablo y a Bernabé para una misión especial. Para una misión especial. Entonces, gracias a ese ayuno, si tú te pones a pensar, el evangelio hoy está a nivel mundial, porque estos hombres, Saulo y Bernabé, te vas a dar cuenta cuando lees la Biblia, que se fueron a las naciones a predicar. Y sufrieron, pero lo hicieron mediante el ayuno y la oración. Entonces, el ayuno nos ayuda a encontrar la bendición de Dios. Digo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el propósito de mi vida. Muchos de ustedes están buscando la voluntad de Dios. A lo mejor tienes un novio y dices: ¿será este, Padre, el que tú tienes para mí? O a lo mejor te ofrecen 2 trabajos, tienes 2 opciones, o 3 o más. ¿Cuál será realmente tu voluntad, Señor? ¿Tomaré este trabajo? ¿Me iré de donde estoy o me quedo? Muchas preguntas que hay. De hecho, la situación que estamos ahorita viviendo: Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué permitiste que el mundo tuviera un descanso, que la naturaleza tuviera un descanso?
estaban tomando unas fotos de Venecia, por ejemplo. El agua está cristalina, se puede ver como no se había visto por cientos de años o por muchos años, porque la contaminación y el movimiento de la gente y del hombre la había contaminado. Y ahorita que están precisamente Italia en toque de queda, están volviendo otra vez los pájaros, están volviendo los patos, están volviendo hasta jabalíes. Hay en lugares donde hay jabalíes que nunca llegaban a la ciudad, están regresando. Las aguas se están purificando. Entonces, si nosotros nos ponemos en ayuno y oración, yo estoy seguro que Dios nos va a revelar ya ahora, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel particular, qué es lo que quiere. Yo estaba platicando con mi esposa el día de ayer, precisamente que esta es la primera semana en muchas semanas que hemos estado aquí en casa. Por 12 años. Después de 12 años. Y como que el cuerpo lo necesitaba. Entonces yo me puse a pensar, oh Dios, ¿tuviste que hacer esta pandemia para que nos calmáramos un poco? Digo, son cosas para reflexionar, pero lo que te digo es esto: el ayuno que le agrada a Dios es para cuando buscamos su voluntad. Oramos y le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi situación? ¿Qué quieres que yo haga simplemente? Y no solamente qué quieres que haga, sino cómo quieres que lo haga y cuándo quieres que lo haga. Porque muchas veces Dios nos ha dicho muchas veces que hagamos algo, no lo hacemos, y después cuando lo hacemos, pues ya Dios ya no lo quiere porque ya pasó el tiempo, ¿no? No siempre, pero sí puede suceder. O puede ser que lo hagamos a tiempo, pero no lo hagamos de la manera que Dios quiere que lo hagamos, y ese es otro problema. Entonces tenemos que buscar para que nos diga el qué, el cómo, el cuándo, y si Dios desea, le podemos preguntar también el para qué, ¿verdad? Y si quiere darnos lo bueno, y si no, nosotros obedecemos. ¿Está bien? Entonces, en medio, sobre todo cuando estás en medio de pruebas, de adversidades, es muy importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios en ayuno y en oración. ¿Sí? Vas a elegir una carrera, no sabes qué estudiar. Ayunamos y oramos, ¿verdad? Por ejemplo. Hay otra razón, fíjate, por ayunar, que es, creo que la cuarta, que es para derribar fortalezas en nuestra mente. A veces nosotros agarramos un patrón de pensamiento negativo que provoca desata una serie de pensamientos. Un pensamiento negativo te lleva a 2, y 2 te llevan a 4, y 4 a 8, y así se va multiplicando. Y creamos, sin nosotros realmente quererlo, pero y a veces sin pensarlo, por esa serie de pensamientos negativos, creamos una fortaleza espiritual que impide, en primer lugar, que oremos, que es lo más importante. Hay fortalezas en la mente, pero también hay fortalezas espirituales físicas. Por eso el Señor nos dice que debemos de nuestro pensamiento que sea en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo digno de alabanza, en eso pensar en las cosas buenas que Dios nos ha dado. Imagínate ahorita, si tú te pones a pensar, y ahorita con la televisión bombardeándonos las noticias del coronavirus, si tú te pones a pensar en todas esas cosas que están publicando, negativas, y lo que está sucediendo en el mundo, te vas a deprimir. Te vas a deprimir y no te va a dar ganas de orar, ni te va a dar ganas de nada. Entonces, el ayuno ayuda porque te debilitas y empiezas a orar. Es una manera de hacerlo. Ahora, hay fortalezas en el libro de Daniel. Vamos a entrar ahí en el capítulo 10. Quiero ver un ejemplo. ¿Cómo estamos? Espero que no esté aburrido. Es una enseñanza que yo quería dar, porque vamos a empezar un ayuno de 21 días. Se los voy a explicar bien cómo va a ser. Pero antes que nada, es bien importante que tú y yo sepamos qué es el ayuno y cuál es el ayuno que no le agrada a Dios y cuál es el ayuno que le agrada. Porque si hacemos el ayuno sin saber estos principios, de nada va a servir, porque el Señor no
no lo va a tomar en cuenta como él dijo. Aquí nomás lo que te quiero decir es de que Daniel, en el capítulo 10, creo que fue en el versículo 2, dice, el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Pues aquí puedes ver que Dios da visiones y da visiones del futuro. En este caso a Daniel le está dando una visión del futuro y esa visión es sobre guerras y grandes privaciones. Dice, cuando recibí esta visión y yo, dice Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. Dice, de todo ese tiempo no comí nada pesado. En todo ese tiempo no comí nada pesado. No probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaran esas 3 semanas. Espérate, regrésale para acá. Nomás quiero hacer una observación aquí. ¿Qué hacemos cuando tú sueñas alguna tragedia? ¿Qué sueñas con alguna muerte o algún accidente o alguna muerte no solamente física, pero alguien que se va a salir de la iglesia o alguien que va a ser espiritualmente atacado? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí podemos ver que inmediatamente cuando Daniel vio la visión de que eran guerras y que eran privaciones o que iba a haber escasez, pues, entonces él se puso a ayunar. No era un ayuno completo de nada, sino nada más dice que no comí nada pesado, me imagino no carnes, puras, a lo mejor legumbres, nada más, verduras, frutas. Dice, porque dice, no probé carne ni vino, no tomó vino, y dice, y me puse lociones perfumadas ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaran esas 3 semanas. O sea, él de alguna manera como que se puso de luto, ¿no? De antemano, pero en ese momento, eso es por qué lo hizo, porque quería estar espiritualmente preparado para dar la oración. Entonces, fíjate, dice, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigres, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Fíjate bien, qué curioso, solo yo, Daniel, vi esta visión, como que era en nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice, los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse, de modo que quedé ahí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así es que presta mucha atención a lo que tengo que decirte, ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día, y esto es bien importante, porque acuérdense que él estuvo en ayuno y oración por 3 semanas. Ahí lo dijo al principio, ¿sí lo vieron? Sí. Por 3 semanas. Entonces, aquí le dice él, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. ¿Cómo fue que se humilló delante de Dios? Pues dejó de comer carne, dejó de vestirse, de comer cosas pesadas, de ponerse en luto y en oración. Pero fíjate, él estuvo haciéndolo por 3 semanas porque no escuchaba nada de Dios. Pero el 13 de abril, que por cierto ya viene pronto, ve esa visión de este ángel. No sé si fue el Señor Jesucristo un ángel, yo creo que más bien fue un ángel. Y le dice, ¿sabes qué? Tu petición fue escuchada desde el primer día. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver. Dice, para recibir entendimiento, he venido en respuesta a tu oración.
Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces, aquí quiero que noten que había una oposición con este ángel del espíritu de Persia, porque quiero decirte que las ciudades o inclusive las colonias tienen espíritus de maldad, tienen ciertos Niños del infierno, de Satanás. ciertos, dice que hay gobernadores de las tinieblas, príncipes de las tinieblas, son demonios que tienen control sobre ciertos lugares. Y no nada más colonias, sino también en casas. Por eso ahora que estamos yendo a las casas, estamos viendo qué espíritus hay. Va a haber un espíritu de divorcio, espíritu de lujuria, espíritu de división, tantos espíritus que hay que son malignos, y es importante discernir. Pero aquí lo que el ayuno y la oración que continuó él, independientemente de que no venía la respuesta de Dios, finalmente el ángel derrotó esa fortaleza. Entonces en nuestra vida vamos a tener fortalezas que es necesario tumbarlas, y el ayuno y la oración son para eso. Amén. Y entonces dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Bueno, aquí les recomiendo que ustedes la sigan leyendo, porque es como Dios revela a este hombre que Dios admiraba, Daniel, para que esta visión de lo que iba por venir, que era necesario que el pueblo de Dios supiera. Y estuvo 21 días luchando. Ahora, en Marcos capítulo 7, el versículo 18, Jesús hizo una declaración. ¿Qué horas son? ¿Cómo andamos de tiempo? 11:45. Hizo una declaración sobre los alimentos que yo quiero, Marcos 7:18, que es importante que tú y yo entendamos sobre los alimentos, que seguramente ya lo sabes, pero Jesús declaró que todos los alimentos son limpios si son santificados por la oración. ¿Está bien? Dice, ustedes tampoco entienden, preguntó, ¿no se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina pues en el baño, ¿no? En la cloaca. Al decir esto, declaró que todas la clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que las contaminan. Entonces, yo quería aclarar esto porque quiero decirles que cuando nosotros nos vamos a privar de comer, el ayuno puede ser un día, puede ser 24 horas, el ayuno puede ser 24 horas, aunque bueno, ahorita voy a entrar en detalles, es que necesito terminar con esto. No es porque estamos evitando la comida, que es la carne, o que es lo que estamos dejando de comer, porque sea malo, sino porque
porque no es malo, porque todo es santificado. En 1 Corintios 4 dice que los alimentos, todo es bueno, porque son santificados por la oración. Lo que estamos haciendo es, nos estamos privando nosotros de tomar ciertos alimentos o de no tomar alimentos por un tiempo, porque queremos, por estas razones que les digo, mortificar nuestra carne para que el Espíritu Santo se fortalezca en nuestra debilidad, para buscar la bendición de Dios, para echar fuera demonios junto con el ayuno y la oración, y también para derribar fortalezas que se crean, ¿no? Ahora, ¿cómo me gustaría? ¿Hay alguna pregunta ahí en Facebook que alguien quiera preguntar? Entonces, quiero explicar esto. El ayuno no solamente va a ser, miren, ténganme paciencia, yo les voy a indicar exactamente cómo vamos a hacer el ayuno, pero quiero decirles esto, el ayuno no nada más es abstención de alimentos y bebida, lo vamos a hacer voluntariamente, porque en el ayuno vamos a hacerlo por 21 días, ¿está bien? De hecho les voy a dar voy a poner ahí la guía en un documento. El menú. No sé si me voy a meter en el menú, pero lo que sí voy a hacer son las instrucciones de cómo hacerlo, así que no se me desesperen, por favor, ténganme paciencia. Ahorita lo que quiero es que entendamos el concepto, la razón por la cual lo estamos haciendo y las cosas necesarias en lo general. Ya vamos a entrar en más detalle. Y seguramente ahorita lo que quiero decirles es esto, que el ayuno no nada más es alimento. En estos 21 días, y es voluntario, usted va a seleccionar, porque a lo mejor, no a lo mejor, sino que en el ayuno vamos a incluir también cosas que hacemos que nos apartan de la presencia de Dios. Por ejemplo, ¿qué tal 21 días sin ver la televisión? Cada quien va a seleccionar algo que le estorba para precisamente orar y para precisamente enfocarse en buscar la voluntad de Dios y escuchar de Dios. También pueden ser 21 días si alguien tiene problemas o es adicto al café, 21 días sin café, por ejemplo. O qué tal 21 días sin comida chatarra. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué 21 días? Porque en 21 días se tiene comprobado que se rompen hábitos. O simplemente puede ser una persona que se cuesta bien tarde un día y otro día se levanta tarde, otro día temprano y tiene horas de irse a dormir y a levantarse a diferentes horas. ¿Por qué no agarrar en esos 21 días, levantarse temprano y acostarte a la misma hora? Levantarse temprano, acostarse temprano a la misma hora. Eso también son 21 días. 21 días sin comida chatarra. Muchos tenemos la costumbre de comer comida que sabemos que no nos hace bien. Aunque en el ayuno, pues vamos a cambiar la dieta, ¿verdad? Pero simplemente si no quiere hacerlo porque trabaja o por la cuestión de diabetes o porque tiene una enfermedad, pueden esos comer ciertas cosas que realmente no le hacen daño, ¿no? En 21 días no voy a comer papitas fritas o doritos o churritos o cosas que en realidad es comida chatarra.
O también 21 días sin ser esclavos de las páginas del internet, de las redes sociales, y recuperar la libertad. Por ejemplo, no sé ahorita qué tan práctico sea, porque es el medio de comunicación, pero a lo mejor podrías quitar ciertos YouTube y dejar Facebook, o dejar algo que te está molestando, o posiblemente si pudieras dejar el celular 21 días, eso sería muy bien. O mira, más práctico, 21 días sin enojarte. En ese periodo de que estás en el ayuno y la oración, promete no gritar, y si te enojas te sales y no gritas y no haces escándalos. O 21 días sin peleas. O también 21 días leyendo la Biblia. Podría ser eso también. Que todos los días lees un capítulo. Puedes leer el capítulo de Daniel, el libro de Daniel. O 21 días ver realmente de películas cristianas, pero concéntrate en películas que tienen un mensaje cristiano. Ahorita, gracias a Dios, está el YouTube o Netflix, que tienen una sección le llaman ellos de espiritualidad. Ahí puedes tener una fuente de películas, ¿no? A ver, díganme, ¿qué otras cosas podemos hacer? 21 días de no tomar soda, por ejemplo, alguien que le gusta mucho la soda y sabemos que nos hace daño. La Biblia dice el celular. 21 días sin celular, ese sería un reto. Mira, ponte un reto que lo vayas a cumplir, ¿ok? A lo mejor, ahorita es muy buen tiempo, porque como no estamos trabajando y estamos en casa, realmente es una buena oportunidad para hacer esto. Sin carnes rojas. 21 días sin carnes rojas. ¿Qué más podríamos hacer en 21 días? ¿No se acuerdan ustedes? Miren, yo estoy seguro que voy a preparar, lo voy a escribir esto y se los voy a poner ahí lo voy a poner en el Facebook, en la descripción de en los comentarios de este video, y lo voy a mandar también al WhatsApp a miembros de Renuevo, lo que vamos a hacer. Ténganme paciencia, necesito terminar de escribirlo. Y le voy a dar también la indicación de cómo podríamos llevar el ayuno. Pero quiero decirles esto, no todas las personas pueden ayunar, ni debes de ayunar sin comer muchos días. Tienes que hablar con el doctor. Si usted es una persona que tiene alguna enfermedad, por ejemplo diabetes, usted no puede dejar de comer. Tiene que tener mucho cuidado. Aquí tengo un doctor que nos puede decir, ¿no? ¿Qué otra enfermedad podría afectar si toman un ayuno, aparte de la diabetes? Héctor. Presión alta. Si tiene la presión alta también, tiene que tener cuidado. De hecho, antes de empezar cualquier ayuno de comida, quiero decir, los ayunos que yo les decía del celular, del Facebook, de la televisión, de no gritar, de no enojarse, todos esos los puede hacer, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la alimentación, si usted tiene diabetes o presión alta o una enfermedad, tiene que consultar al doctor. Ahora, yo lo que recomiendo es el ayuno de 16/8, según lo que estoy leyendo, pues que puede ser práctico. Son 8 horas de comer todo lo que tú comes y 16 de no comer. Entonces, por ejemplo, puedes empezar a desayunar temprano a las 7 de la mañana, pero hasta las 3 de la tarde, que son 8 horas, dejas de comer y no comes hasta el siguiente día. Y tienes 16 horas sin comer. Esa es una manera que puede funcionar muy bien y no te pasa nada. Excepto las personas, pero únicamente a las personas que hablaron con su doctor y les dijo que sí lo pueden hacer. Pero si usted es diabético y si usted tiene hipertensión, no haga este tipo de ayuno, mejor haga los otros ayunos que vamos a tener
en la hoja. Bueno, ¿cuál es la razón del ayuno? Espero que le agrada a Dios. Es tener una relación más íntima con Dios a través de la oración y a través de sacrificar nuestra carne. Buscar la dirección de Dios y todo lo demás pues va a venir con eso. Yo siento que necesitamos, ahorita estamos en un tiempo difícil para nuestra humanidad, que nos debe dar momentos de motivación para reflexionar cómo estamos viviendo, sobre todo qué relación tenemos personal, individual, con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesucristo. Les voy a ser sincero, el ayuno, nosotros en Renuevo casi nunca lo hemos hecho, por ignorancia, la verdad. Pero ahora que sabemos cuál es el ayuno que le agrada al Señor y cuál no, yo creo que hay suficientes razones para así hacerlo. Y yo estoy seguro que de esto va a salir muchas cosas. Vamos a interceder durante este ayuno, vamos a interceder por el mundo, por la humanidad, para que Dios tenga misericordia y sane la tierra, desaparezca este virus, pero también el cambio climático, cómo estamos destruyendo nuestra tierra, cómo se están descongelando los polos, cómo se está calentando la tierra, y vemos eso, se refleja en los cambios climáticos. Por ejemplo, ahorita estamos en marzo y todavía está haciendo frío. Cuando normalmente ya en marzo ya la temperatura, al menos aquí en San Diego, está haciendo frío. Entonces, les pido que intercedamos también por nuestra nación, por nuestro país, por la economía, por los gobiernos, porque ahorita estamos en una situación muy difícil. El precio del petróleo bajó a niveles insospechables. Me están diciendo la mala noticia de que no se compró el seguro de garantía del precio del barril de petróleo en este sexenio, como se tenía anteriormente, lo cual entonces ahí va a provocar una debacle económica. No es que sea negativo, pero pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestro país, de este mundo, de la naturaleza y también de nuestra familia, que es muy importante, porque muchos todavía no conocen al Señor, o muchos dicen que lo conocen, pero en realidad tú y yo sabemos que sus frutos no muestran lo mismo, no muestran que lo conocen. Por supuesto, hay que orar por Renuevo, por la congregación, Renuevo Mexicali, Renuevo Valle Imperial, Renuevo Chula Vista, para que verdaderamente llevemos este ayuno y esta oración para ser mejores, menos carnales y más espirituales, más amorosos y menos rencorosos, más sensibles a la necesidad de los demás, como decía aquí. Verás, cámbiate a Isaías 58, del 3 en adelante. Más sensibles a la necesidad, más sensibles a cuando alguien te pide prestado. En realidad a nadie nos gusta que nos pidan prestado. Pero yo pienso esto, si Dios permite que alguien te pida, hay que ser sabios, pues, y por eso es el ayuno y la oración. Porque si alguien te está pidiendo prestado, es porque de alguna manera Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo y quiere ver nuestra reacción. Yo tengo una sugerencia para cuando alguien te pide prestado, sobre todo si es de la iglesia. Familia. O tu familia. De carne. Y porque me ha pasado a mí. Cuando alguien me pide prestado, yo en mi corazón digo, ¿cuánto dinero tengo para darle a esta persona? Si es que me pide prestado dinero, ¿no? Si me pide prestado otra cosa, pues le puedo prestarle otra cosa. Pero lo importante es de que yo en mi corazón, yo tomo esta decisión, usted no tiene que hacerlo, pero yo lo hago así. Lo ayudo con lo que pueda, si tengo esa cantidad, se la regalo. Pero no le digo que se la regalo, sino dentro de mí lo tomo como un regalo. Yo a él le digo, pues que se lo presté. ¿Por qué? Porque si ese dinero me regresa, es una ganancia para mí, porque yo ya lo consideré como que se me fue. No es pérdida, sino lo ayudé porque lo siento y porque lo quiero hacer.
y si no me lo regresa, no pierdo la amistad y no pierdo al familiar, si no me lo regresa. Entonces, ayudemos a quien podamos. Yo creo que si Dios permite que te pidan ayuda es porque Dios te va a proveer. Entonces, y si no lo tienes de Dios, pues me tienes que dar porque necesito darle a esta persona. Tu deseo es que yo ayude a los demás en lo que yo pueda, pero no tengo, ayúdame, ¿no? Y bueno, pues ya vas a actuar conforme a lo que Dios te dé. Y si no te da Dios nada, pues le dices, sabes que no tengo y ya. Pero en tu corazón, tu intención era ayudar a la persona. O a veces puedes ayudarle con una palabra de Dios, no tanto por dinero, porque a veces también hay que ser sabios. No es nada más darle, porque si esa persona tiene un vicio o tiene un problema, con dinero no le vas a ayudar. Le puedes dar una palabra, lo puedes invitar al ayuno, a la oración, o no sé, a la iglesia, o lo puedes pasar el link de las predicaciones. En fin, yo estoy seguro que Dios nos va a dar la sabiduría para hacer su voluntad. Y entonces queremos hacer el ayuno, pero con un cambio de actitud, porque también es otra cosa. Si vamos a estar ayunando y con un genio, con una actitud de los 1000 demonios, de los 1000 espíritus malos, pues ¿qué objetivo tiene eso, no? Entonces es muy importante que consideremos nuestra actitud, nuestro comportamiento, porque si no, como leímos en Isaías 58:5, que ya lo pusiste. Isaías 58, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, dale para más adelante. ¿Qué les sirve ayunar? Fíjate bien, ahí en el 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Entonces, tú y yo en la casa, sobre todo ahora que estamos en este toque de queda y cuarentena, nos llevamos como perros y gatos con nuestros familiares, nuestros hijos o nuestros hermanos, nuestros esposos. Aquí dice el Señor, ¿de qué te sirve ayunar si sigues con tus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrás nada conmigo, dice el Señor. Nunca lograrás nada conmigo, dice el Señor. Entonces, el ayuno es mucho más, yo lo veo así, que le agrada al Señor, el ayuno que le agrada al Señor es mucho más que nada más el abstenerse de comida y bebida, sino más bien es un comportamiento, una actitud que le agrada a Dios. Y bueno, ya les di los versículos, se los voy a repetir por último. Es Santiago 4:2, que habla de la oración, que no tenemos porque no le pedimos a Dios. Isaías 58, puede leer desde el capítulo 3 hasta el 9. Gálatas 5:16. Mateo 17, del versículo 14 hasta el 25. Son algunos de los versículos que yo les recomiendo que lean y expandan este conocimiento que Dios nos da. Bueno, vamos a orar y podríamos terminar con un canto. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, de cuál es el ayuno que te agrada y cuál es el ayuno que no te agrada. Padre, yo te pido de tu Espíritu Santo que cada uno de las personas que están viendo y que van a ver este video, tu Espíritu Santo los toque de tal manera y les dé el poder para tener dominio propio y cambiar verdaderamente nuestra actitud, tener un pensamiento positivo a pesar de las noticias y de la adversidad, que nos dé, que sabemos nosotros que tenemos esperanza en ti y que nada nos va a pasar porque tú lo prometes, Señor. Y porque no has venido por segunda vez. Y esa es la señal que nosotros esperamos, Señor. Que todavía no es el fin, porque no has venido a recoger a tu pueblo. Así es que sabemos que esta pandemia va a pasar,
y que vamos a salir bien librados en el nombre de Jesús. Y yo te pido que des esa paz a cada uno de las personas de este mundo, para que comprueben que tu voluntad es perfecta y es agradable. Gracias, Señor, porque en esta tribulación, en este problema, yo sé que nos va a dar la oportunidad para hablar con personas que estaban cerradas a escuchar de Dios, que estaban dependiendo nada más en su negocio, en su dinero, en su trabajo, en sus posibilidades, en sus fuerzas. Pero ahora que ven amenazado todo lo que el mundo pudiera dar, yo sé que tú estás abriendo los corazones de muchas personas para voltear su mirada hacia ti, Señor, para voltear su mirada hacia nosotros, que saben que le hemos hablado de un Dios todopoderoso, de un Jesucristo que tiene misericordia y que perdona y que da vida eterna. Señor, yo te pido que levantes un pueblo fuerte, valeroso, para que lleve esta palabra, pero sobre todo, Padre, con amor, con dominio propio, con poder, Señor, con poder de lo alto, para que la palabra tuya llegue y transforme los corazones de cada una de las personas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero decirles que quiero decirles dos cosas. Una es de que en la siguiente, estoy preparando, ténganme paciencia por favor, porque quiero hacerlo bien. Yo sé que hay todavía dudas, preguntas sobre los detalles del ayuno, se los voy a dar. Es más, lo voy a poner en esta semana, no me voy a esperar para el otro mensaje, los detalles de cómo hacer el anuncio. Y ahí pueden poner también preguntas si tienen alguna. Hay una pregunta que me está haciendo alguien aquí, es de dónde poder depositar los diezmos y ofrendas. Pues voy a dar podrías poner ahí en la tarjeta de perfiles con tu celular. Lo vamos a poner ahorita, le estoy dando instrucciones a mi hijo que ponga el número de cuenta. Es de Citibanamex, de la de débito, donde usted puede hacer sus aportaciones. Todavía tenemos los gastos, tenemos gastos en el edificio. Acabamos de terminar la instalación eléctrica, se tuvo que modificar para las nuevas máquinas porque estaban algunos problemas, pero gracias a Dios ya ahí tenemos una deuda que tenemos que pagar en esta semana, este fin de semana, así es que los diezmos y ofrendas son necesarias, pero no lo dé porque son necesarias, sino délo por obediencia a Dios. Si usted está recibiendo ingreso, yo sé que muchos no tienen ingreso, están entrever, no sé cómo está la situación, pero si usted tiene ingreso, por obediencia, pues ya sabemos que le damos el 10% total de nuestros ingresos, ¿no? Yo también tenemos la promesa que está ahí pendiente, yo tengo pendiente mi promesa, necesito darla, yo espero darla en esta semana y los invito a ustedes también en darla. Entonces, ¿ya terminaste? ¿Ya lo pasaste, Héctor? Con el celular, la tienes ¿te acuerdas que la envié ayer? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a mandar, lo vamos a poner ahí. ¿Alguna otra pregunta antes de despedir, antes de terminar con la oración? ¿Alguien hizo alguna pregunta? Una cosa muy importante, casi se me olvida. Miren, la oración no la vamos a detener en la iglesia de los lunes. No conviene detener. De hecho, quiero decirles algo. El no congregarnos es peligroso, muy peligroso. Créanme que los pastores no tomamos, o los apóstoles, no tomamos la decisión de no congregarnos a la ligera. Es una decisión muy dura, muy difícil, porque no es bueno dejar de congregarse. Si de por sí hay un dicho que dice que el indio es risueño y le haces cosquillas, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo, como habíamos visto, necesita el alimento espiritual.
Entonces, si nosotros no tenemos esa coinonía, esa comunión, es el servir a Dios, nos enfriamos. Y eso es lo peligroso de dejarse congregar. Mucha gente no lo ve, pero nosotros sí lo vemos, y yo creo que la mayoría de Renuevo lo ve. Entonces, esto es temporal. Reunirnos juntos es temporal por sabiduría, por obediencia, por sensatez, por precaución, por responsabilidad. No lo estamos haciendo. Ya lo expliqué la vez pasada por qué decidimos cerrar el edificio, no reunirnos todos. Pero la oración, gracias a Dios, tenemos un edificio grande. Y entonces podemos ir a la oración. Entonces les pido que vayan a la oración. Las personas que van a ir a la oración van a poder, caben perfectamente estar a 2 metros de distancia, que es lo que recomiendan según yo tengo entendido. Están a 2 metros de distancia. Y les voy a pedir que no se saluden de mano ni se den abrazos. Se saluden con una venia o se abracen así de lejos, así como una muestra de que se están abrazando, una sonrisa. No sé, pero quiero que por favor la oración no la detengamos, va a continuar. Entonces prepárense para Lili, que creo que tú estás encargada de este mes. Por favor, continúen con eso. Si alguien no puede o alguien no quiere unirse o por miedo a contaminarse, está bien, lo respetamos, no se preocupe, no hay ningún problema. Pero yo estoy seguro que va a haber cuando menos una persona orando ahí en el edificio. Tenemos que hacerlo. ¿Está bien? Entonces les encargo eso. ¿Alguna otra pregunta que alguien está preguntando, Ana? Los centros de rehabilitación. Los centros de rehabilitación. Los centros de rehabilitación, no me he comunicado con el centro, con Miguel Juárez, pero no los vamos a tener todavía. Esta semana no. Esperen otra instrucción, una nueva instrucción, pero ahorita no conviene, porque también nosotros somos un peligro para ellos. Ellos están bien ahí. Si ellos están ahí, ellos no están contaminados. Si nosotros vamos, existe la posibilidad de contaminarlos, si es que alguno de nosotros lo tuviera, ¿no? Yo espero que no, pero no vamos a correr riesgos. Entonces, esta semana, hasta nuevo aviso, yo les voy a decir cuándo, pero no vamos a ir a los centros de rehabilitación, que vienen siendo lunes, martes y viernes. Y nos vamos a comunicar con los centros para confirmar todo esto, pero la instrucción ahorita es no tenerlo por esta semana. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿estás lista con la alabanza de oración? Pues vamos a ponerla. Reciban un abrazo, los amamos, los queremos, los extrañamos y esperamos vernos pronto, muy pronto. ¿Quieren tacos de carne asada? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una alabanza. Es importante esto, si no, no van a escuchar. Vamos a quitarlo ya. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día
aplique tu palabra en mi forma de pensar y de caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo